Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 2017 del Catecismo de la Iglesia Católica. Resumen del artículo 2, gracia y justificación. La gracia del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios. El Espíritu, uniéndonos por medio de la fe y el bautismo a la pasión y a la resurrección de Cristo, nos hace participar en su vida. La justificación, como la conversión, presenta dos aspectos. Bajo la moción de la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación entraña la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Nos es concedida mediante el bautismo. Nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos. Tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es la obra más excelente de la misericordia de Dios. La gracia es el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de llegar a ser sus hijos adoptivos. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. La iniciativa divina en la obra de la gracia previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. La gracia responde a las aspiraciones profundas de la libertad humana y la llama a cooperar con ella y la perfecciona. La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. La gracia santificante nos hace agradables a Dios. Los carismas, que son gracias especiales del Espíritu Santo, están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Dios actúa así mediante gracias actuales, múltiples, que se distinguen de la gracia habitual y que es permanente en nosotros. El hombre no tiene, por sí mismo, mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar, y a la colaboración del hombre en segundo lugar. El mérito del hombre retorna a Dios. La gracia del Espíritu Santo, en virtud de nuestra filiación adoptiva, puede conferirnos un verdadero mérito según la justicia gratuita de Dios. La caridad es en nosotros la principal fuente de mérito ante Dios. Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión. Bajo la moción del Espíritu Santo, podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna,
como también los necesarios bienes temporales. Todos los fieles son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, estas líneas que acabamos de leer, como bien lo dice el título, es un resumen. Y pareciese que la primera parte se nos da, pues puedo decirlo como una definición muy clara de las palabras que usamos. Por ejemplo, la justificación, la gracia, la iniciativa divina, gracia santificante, ¿verdad? Carisma, la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en cierta forma también nos va explicando el propósito de cada una de estas gracias y su efecto en nosotros. Hermanos, yo creo que si algo nos debe de quedar claro en esto, es de que la persona que se mueve bajo la acción del Espíritu Santo es una persona que se mueve en la libertad. Es una persona que no tiene límites. Es una persona que busca su realización más profunda. La vida de alegría, de plenitud, de bienaventuranza. Es una persona que trasciende y busca, como el Evangelio nos lo invita, a ser perfectos como Dios es perfecto. Por eso el catecismo lo menciona de una manera que se me figura un poco irónica. El único límite que tiene la gracia es no tener límites, porque extiende y va más allá, y la persona que se deja guiar por la gracia podrá ver eso en su vida. En cambio, las personas que todavía están condenadas bajo la ley, y digo la palabra condenado porque significa que está todavía bajo el yugo de la esclavitud, del pecado, pues es una persona que experimenta los límites en su propia vida, ¿verdad? Es una persona muy limitada, es una persona muy pobre, ¿verdad? Carente, triste, ¿verdad? De ahí la gran diferencia entre un aspecto y el otro. Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir en la alegría, en la felicidad, en la plenitud, en la santidad. Y creo que para esto es importante que podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ya más adelante el catecismo nos va a hablar de toda una vida espiritual, pero es importante entender primero las cosas más básicas, ¿verdad? La primera parte del catecismo, que era lo del credo, pues era entender bien qué es lo que creemos. La segunda parte eran los sacramentos, qué es lo que celebramos. Y ahorita estamos hablando de la vida moral, ¿verdad? Esa ley, o sea, cómo nos relacionamos para entonces llegar y entender en plenitud la vida espiritual. Sigamos leyendo el catecismo, pero no lo leas como un libro cualquiera. La idea de irnos muy despacio es precisamente que puedas volver a leer, que subrayes, que medites en esas líneas para que vayas viendo en ti una transformación interior que empieza muchas veces en una nueva comprensión de lo que es la fe. Y por eso es que estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica.